El embarazo es una noticia maravillosa, llega una nueva vida, pero también le cambia la vida a la mamá porque ocurren ciertos cambios por allí que a nivel físico se manifiestan. Bueno, pero para hablar del tema en que comemos, queremos presentar a nuestra invitada, que es la nutricionista Natalie Solera, que por cierto va a ser mamá, o ya es mamá, pero está en el proceso de los 7 meses que han sido muy interesantes y no solamente nos va a contar su historia, sino también como profesional, qué es lo que debemos analizar en cuanto a mitos y realidades de la alimentación durante el embarazo. Natalie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo va, bebé? Aquí vamos, Tomás, creciendo cada día más. ¿Cuánto tenés ya? Vamos ya casi por las 28 semanas, son casi 7 meses de embarazo. Wow, ya casi entonces, ¿ah? Ya Este estamos es el en la año, recta final. Este es el año. Natalie, ahora que hablamos de las mujeres cuando están en el embarazo, ¿cuáles son esos cambios que se dan en la alimentación? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque justamente hay montones de cambios que vamos a tener las mujeres en el periodo de embarazo, pero principalmente los cambios hormonales. Y con estos cambios hormonales y obviamente la demanda tan grande energética que ocurre en nuestro cuerpo, hay que aumentar no solamente la cantidad de calorías, sino la cantidad de nutrientes. Y eso justo es lo que vamos a hablar hoy porque hay muchos mitos, muchas cosas que vemos, ¿verdad? Ahora con las redes sociales mucho más. Y a veces decimos como, bueno, ¿será cierto? ¿Será mentira? ¿Será que tengo que comer por 2? ¿O qué cantidad de estos nutrientes hay que aumentar? Hablemos de ese que mencionaste, porque es cierto, ya hay una vida ahí que está creciendo, que necesita alimentarse. Se habla del mito, entonces, ¿se come por 2? Bueno, realmente no. Quisiera decir que sí, porque a las mujeres en el embarazo, principalmente en este tercer trimestre que estoy yo, nos da un hambre terrible, pero no, lamento decirles que no hay que comer por 2. Aunque somos un 2 en 1 en este cuerpo, al final la cantidad de nutrientes es lo más importante, ¿verdad? Cuando decimos comer por 2, no vamos a decir que yo necesito comerme 2 platos de comida, porque si no el aumento de peso y de grasa principalmente va a ser muy elevado. Entonces realmente lo que buscamos es aumentar el aporte de nutrientes y sí hay que elevar la cantidad de calorías de unas 300 a 400 calorías, hablando de una gestación de un único bebé, pero eso ocurre a partir del segundo o tercer trimestre. Pero la dieta normal de una persona viene siendo de unas 2000 calorías, entonces no me como 4000 calorías, lo que voy haciendo son aumentos progresivos. Natalia, y en el tema de la alimentación de una mujer, en el caso de que su rutina era, no sé, su ayuno intermitente o tener ciertos espacios donde ya tenía ese tiempo de comidas, en el caso del embarazo sí hay que respetar un espacio de cuántas cantidades durante un día. Ajá, eso es una muy buena pregunta porque a veces creemos que podemos seguir haciendo este tipo de dietas cuando estamos en periodo de embarazo y lo mejor es que no, a menos de que ya sea indicado por el nutricionista o médico de cabecera, ¿verdad? Mi recomendación personal, hablando a nivel muy general, es que hagan como por lo menos unos 5 tiempos de comida, más o menos contemplando que la mujer en el embarazo tiene periodos donde hay picos de azúcar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿Y eso ¿verdad? qué lo determina? Vieras que es mucho la parte hormonal. Justamente más adelante vamos a hablar de la diabetes gestacional, que es el tipo de diabetes que se puede dar en el embarazo, pero sí recomendamos que la mujer coma cada 2 o 3 horas para evitar estos bajonazos de azúcar y también para poder asegurar el aporte de nutrientes en el día. Ahora que mencionas nutrientes, entonces hablemos de otro mito que es, si yo como bien, en el caso de las mujeres embarazadas, no necesito suplemento. ¿Eso es bueno, cierto? realmente sí, en ese no es tan mito porque la Organización Mundial de la Salud recomienda ciertos requerimientos aumentados en el periodo del embarazo. Ahora, el tema es que la cantidad de nutrientes que tenemos en la dieta general actualmente no es tan alta como la que tenían pues nuestros bisabuelos y nuestros abuelos, ¿verdad? La calidad nutricional se ha perdido. Ahora, si una persona es como muy intencional en el consumo de frutas, de vegetales, de fibra y demás, en realidad no debería necesitar un suplemento. Valga la redundancia, el suplemento nos ayuda a llegar a ese aporte nutricional. Ahora, en términos muy generales y pues pensando en la dieta del día a día ahora, en la actualidad sí recomendamos generalmente vitaminas prenatales, al menos a partir del segundo trimestre. Y si una persona tiene una muy buena alimentación, básicamente con el ácido fólico se la puede jugar. Claro que eso es importante también, seguir las indicaciones de su doctor, como Exacto. me imagino lo has hecho al pie de la letra. Sí. Natalie, también ahora que hablamos del proceso hormonal, las náuseas, los achaques,
¿pueden afectar la alimentación también? Claro, muchísimo. Ahora te contaba justo mi experiencia personal. Yo tuve 4 meses de achaques, una cosa terrible que no me pasó en mi primer embarazo, por ejemplo. Y entonces en mi primer embarazo fue muy fácil para mí llevar una muy buena alimentación, pero en esta ocasión, inclusive, aunque soy nutricionista y uno tiene el conocimiento, es bastante difícil. Entonces mi recomendación es que si alguna mamita nos está viendo en este momento y está en ese periodo terrible de achaques, al menos debemos procurar que sí tengamos un aporte de nutrientes, suplementar con vitaminas prenatales según la recomendación del ginecólogo y por supuesto sí ser muy intencional como en la parte de la hidratación. Incluso podríamos en algunos casos recomendar suero para poder ayudar a que la persona si tiene mucho vómito, mucha náusea, no se vaya a deshidratar. Y yo siempre les digo, aunque sean cantidades chiquititas y lo que puedan, pero sí procurar que al menos comamos de todos los grupos de alimentos en el día. Sí, qué importante. Ahora, hay otro tema que puede ser mito o realidad, el asunto de comer comida cruda o si la cocino muy bien, puedo comer de todo. Sí, realmente en el embarazo lo que se restringe principalmente es el aporte de alcohol, de cafeína y, como decías, lo que son productos de origen animal en su estado crudo. Por ejemplo, cuando las personas van a comer huevo, a veces les gusta como la yemita que esté tierna. Sí se recomienda ahorita en el periodo de embarazo que esté bien cocida, al igual que las carnes, no se puede ni 3/4 ni término medio. Esto porque podría llegar a tener alguna bacteria que puede afectar no solamente al bebé, sino también a la mamá o prevenir intoxicaciones alimentarias. Entonces, al menos en el periodo de embarazo sí recomendamos que todo esté muy bien cocido y en el caso de los vegetales, pues sí se pueden comer ensaladas y demás, pero sí tenemos que estar 100% seguros de que eso tiene un buen proceso de desinfección, ¿verdad? Que fue bien lavado. Hay que tomar el cuidado, claro. Ahora, hablemos del tema de los antojos, que yo creo que es el que todos dicen presente, ¿verdad? Cuando hay un tema de embarazo. A veces hasta los hombres. Debo confesar que también nos dan los antojos de la pareja en el momento del embarazo. Pero en el caso de las mujeres, de su alimentación, ¿qué tanto puede influir? ¿Podríamos decir entonces que indican algunas deficiencias nutricionales? ¿Será? Pues realmente no se ha podido probar que esto sea una realidad, pero sí efectivamente tenemos muchos antojos. Ahora hay que ir midiendo qué tanto esos antojos, ¿verdad?, tienen relación con una mala alimentación, porque por ejemplo, una mujer, supongamos que está con muchos achaques, que ha comido muy poco, normalmente su cuerpo lo que va a tender a pedirle es comidas altas en carbohidratos o altas en grasa, porque nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces lo que va a pasar es que realmente el cuerpo busca lo que necesita. Si tienes un déficit calórico en un momento donde el cuerpo más bien necesita un aumento de calorías, muy probablemente el cuerpo lo que va a pedir es energía rápida o alimentos que son muy densos en calorías, como en el caso de las grasas. Pero si mis antojos, yo considero que yo como bien, que tengo una alimentación balanceada, y mis antojos son, mira, quiero un helado de chocolate de esa heladería en específico. Este tipo de antojos son muy normales y se dan realmente por el cambio hormonal y pueden hacerlo nada más con moderación, ¿verdad?, de no caer en abusos. Claro, qué importante. ¿Qué tal si hablamos en tema de alimentación de esos productos o alimentos que son prohibidos durante el embarazo? Bueno, hablando digamos de alimentos como prohibidos como tal, bueno, definitivamente las bebidas alcohólicas y bebidas con cafeína, al menos las que son bebidas energéticas, yo sí recomiendo que no las consuman porque tienden a tener una dosis de cafeína muy elevada. En el caso del café, para las que somos bien cafeteras, no es necesario quitarlo, pero sí restringirlo. La recomendación en el embarazo es de 200 miligramos de cafeína diaria, que para que se den una idea viene siendo una taza de café americano. Entonces mi recomendación es que pueden o diluirlo con leche, como para tomar media tacita de café más la cantidad de leche, o tomar café una vez al día, pero es como el alimento que está ahí como tal vez un poquito más restringido. Y en el caso de las carnes crudas, sí, efectivamente no se puede por lo que hablábamos del riesgo de tener una contaminación, pero sí pueden comerlas en el caso de que esté bien cocido. Hablemos de otro mito de realidad. ¿Es cierto que no se puede ser vegetariana durante el embarazo? Sí se puede, pero sí tenés que tener un muy buen régimen con un nutricionista que ojalá tenga mucho conocimiento sobre el tema, porque como hablábamos al principio, uno embarazado tiene también mayor requerimiento de ciertas vitaminas y minerales. En el caso de una persona vegetariana, puede incluso una persona vegana. He tenido casos de pacientes embarazadas que son veganas. Y si la persona tiene una buena alimentación y aseguramos el aporte de todos los macro y micronutrientes, no hay ningún problema. Pero sí efectivamente va a ocupar una suplementación especial en el caso del embarazo. Y el tema de la salud en general, porque ¿cómo podríamos
ayudarle a una mamá que está también en un proceso donde la actividad física es parte de su tarea cotidiana, tiene que bajar un poquito el ritmo, puede seguir haciendo ejercicio, las que en algún momento pues practicaban hasta un deporte. ¿Cómo está ese tema también? Porque es importante. Sí, hay que tener mucho cuidado y mi recomendación siempre es consultarlo con el médico. Si no hay, digamos, ninguna malformación del bebé, no hay ningún problema a nivel de placenta, si es una mamá que está completamente saludable, puede continuar haciendo ejercicio, eso sí, como decía, siempre con el aval del médico, del ginecólogo. Normalmente en las primeras 12 semanas es donde se restringe un poquito más y sí es muy importante que, por ejemplo, una mamá que no venía haciendo actividad física queda embarazada y entonces a veces nos entra como lo de la vida saludable, ¿verdad? Y entonces decimos, no, ya ahora sí con el bebé voy a empezar a hacer ejercicio. Tiene que ser un ejercicio de muy bajo impacto. Si es una mamá que ya era atleta antes del embarazo, pues probablemente sus músculos y su resistencia cardiovascular es mucho mejor que la de una mamá que era sedentaria. Entonces, en este caso, probablemente pueda hacer un ejercicio de mayor intensidad. Pero sí depende mucho como de cada caso en específico. Pero en general, para responder a tu pregunta, si no hay ninguna condición de la mamá y el bebé, pueden hacer ejercicio de bajo impacto sin ningún problema. Bueno, siempre es importante asesorarse, nunca dar por sentadas las cosas, y más si pueden ubicar a una profesional como Natalie, que nos acompañó hoy, que por cierto, bien identificada con el tema, ¿verdad? Como embarazada. ¿Dónde te contactan? Bueno, me pueden encontrar en Consultas Nutrición y nuestras redes sociales, salimos así, Consultas Nutrición y Nati la Nutri, con TH y con Y. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.